Hola, soy Silvia Ortega Betoretti. Bienvenidos a un programa más de En Nuestros Tiempos. Hoy nos acompaña Ángel Hernández, investigador, dramaturgo y creador de 2 importantes festivales de teatro. Acompáñanos. Hola Ángel, bienvenido, gracias por esta charla. Pues vamos a entrar en materia. Ángel, platícanos cómo fue que te iniciaste en el teatro. Tú naciste, creciste en Tamaulipas. ¿Cómo fue que llegaste al mundo del teatro? Bueno, en realidad fue un gran accidente. Mi familia se ha dedicado desde hace muchos años al quehacer teatral y yo comienzo a trabajar en la compañía de mi padre, la compañía de Teatro Bocana, en el contexto de la cultura universitaria del estado de Tamaulipas. A partir de ahí, mis primeras inclinaciones hacia un proyecto propio se llevan a cabo específicamente en espacios urbanos. Comienzo a trabajar en un proyecto de acciones que, a manera de intervención en espacios públicos, inician el desarrollo de una plataforma de tratamiento escénico que más tarde llevará por nombre Teatro para el Fin del Mundo. Y dinos si este tipo bueno, es un teatro social con una responsabilidad social, es un teatro no convencional que sucede no en un edificio teatral, ¿no? Tienes una visión muy no institucionalizada, digamos, de lo que es el teatro. Es un teatro con otro tipo de exigencias y otro tipo de misión, ¿no? Tú creciste en Tamaulipas y Tamaulipas está en el ranking mundial varios años, ¿no? Digamos que lleva ¿cómo decirlo?, de los primeros lugares en violencia. Estamos hablando de que creciste en un contexto de guerra entre cárteles. Está marcado ese estado por un como dolor muy particular. ¿Eso marcó para que tú decidieras hacer un tipo de teatro de responsabilidad social? Y tal vez un poquito antes de eso, ¿qué es un teatro de responsabilidad social? Habría que recordar que el teatro tiene un claro perfil y me parece que un compromiso fincado en lo social desde sus orígenes. Es un movimiento mundial que a lo largo del tiempo ha venido tratando de responder hacia las condiciones de la violencia, las crisis sociales, los estados de exterminio. Es la naturaleza misma de la práctica escénica. De alguna forma, este movimiento se ha venido raptando hacia las instituciones y hacia los espacios de complacencia. Sin embargo, el carácter que lo compone y que justo amplía su perspectiva de búsqueda sigue estando en el terreno de lo social, sigue estando en el terreno de la lucha, de la transformación y de las posibles revoluciones que puede traer a partir de sus esquemas de aplicación. En mi caso, desde luego, crecer en Tamaulipas fue una determinante circunstancial en mi vida, sobre todo porque las condiciones de vida no eran las mismas que en algún momento nosotros entendimos que podían ser posibilidades dignas de sobrevivencia. La irrupción de la violencia a partir del año 2008 genera una transgresión social que lleva a la mayoría de la comunidad a tener rutas de escape necesarias como el exilio, desde luego como todas las estructuras de privación a la libre expresión, ley mordaza que hasta la fecha sigue siendo una de las condiciones principales para los periodistas y para los artistas. Nosotros lo que hicimos fue responder ante ese tipo de situación con lo que sabíamos hacer, que era el teatro. Nos parecía que teníamos una disyuntiva muy clara: o mantenernos en la expectativa de una próxima desaparición, una próxima muerte, o la alternativa de generar una plataforma de diálogo frente a las circunstancias desde el lugar que nos había tocado vivir, que era el de la resistencia. Así comenzamos a aperturar espacios
que luego de ser abandonados o de ser escenarios específicamente de hechos violentos, se ofrecían como espacios vulnerables para la intervención escénica, para la investigación, el tratamiento de las temáticas que en ese momento era importante no tan solo intentar descifrar, sino poner siempre de frente como un manifiesto de necesidad por encontrar alternativas de resistencia común. Así que no éramos solamente nosotros, nos dimos cuenta que había mucha gente que intentaba también buscar posibilidades de reconocimiento, alternativas de protección y alternativas también de resignificación sobre lo que entendíamos era nuestra única alternativa, que era tratar de dar frente a esos episodios críticos por los que atravesaba el país por medio de un manifiesto sensible, reflexivo, cuya poética pudiera inaugurar alternativas reales de sobrevivencia. Y ahí se gesta Teatro para el Fin del Mundo, ¿no? Así es. Ahora, regresando un poquito a tu formación, ¿no? Vienes pues de una familia de gente que se dedica al arte escénico, estudias Ciencias de la Comunicación, ¿cierto? Y te vas formando en talleres, diplomados y alguno en Casa del Teatro, ¿no? Sí. Dentro de todos estos maestros, ¿quiénes consideras o qué consideras que es de lo que te pudiste nutrir, ¿no? Digamos, desde influencias de teóricos, influencias escénicas, de la tradición teatral, ¿no? ¿De qué te fuiste alimentando? Bueno, para encontrar tu lenguaje, ¿no? Hay un maestro guía que en mi formación fue imprescindible, que es mi padre, Refugio Hernández, digamos uno de los trabajadores del teatro nacional con una trayectoria destacada en el ejercicio continuo de la docencia en el estado de Tamaulipas. Otro de mis maestros referenciales fue Rogelio Luébano, docente de Casa de Teatro, que me parece, en mi caso, abre una perspectiva que nunca imaginé que podía traducirse por medio de la práctica teatral. Más adelante, desde luego, maestros que de forma muy cercana han venido también generando lenguajes y alternativas para pensar el teatro desde otro lugar, como Jorge Vargas, como Rubén Ortiz, como Ileana Diegues, que me parecen piezas fundamentales para intentar inaugurar nuevos episodios dentro de la teatralidad que en este momento justo están destacando alternativas bastante valiosas para el crecimiento y para la complejización del teatro. Sí, hay una ampliación conceptual de lo que es el teatro, ¿no? El teatro generalmente lo pensamos dentro de un edificio y ciertas convenciones, ¿no? Inclusive el espectador pues llegar a sentarte y a ver y ahí tener una catarsis. En este lenguaje que tú empiezas a explorar, ¿qué es lo que te hace pensar que hay que salir del teatro, que el teatro tiene otros lenguajes, otras teatralidades y otra forma de relacionarse con el espectador, que ya no sabemos si es un espectador, ¿no? O es un miembro activo en el trabajo que tú haces, ¿no? Que es intervención escénica de espacios que fueron lastimados por la violencia, ¿no? Y que los pretendes o los deseas resignificar. Pues en mi caso particular fue la necesidad, una necesidad un tanto obligada. No estuvo propuesto mediante un esquema de pretensión estética, incluso artística. Nos vimos justo en esa disyuntiva que nos llevó a tomar una decisión muy puntual que ni siquiera garantizaba el éxito del proyecto. Era una alternativa que veíamos como viable para intentar sobrevivir ante los escenarios de violencia creciente. Por lo tanto, y a partir de ese momento, se comienza a generar toda una plataforma de tratamiento escénico en donde investigadores, especialistas, documentalistas comienzan a trabajar en el diseño de estrategias para que este proyecto pudiese continuar, y quiero decir continuar con una persistencia muy puntual dentro de
un tratamiento especializado en el empleo de los procesos de intervención escénica en espacios de riesgo. Esto fue después, en realidad. En un principio nosotros tuvimos que salir a la calle por necesidad. No nos planteamos un proyecto que necesariamente nos pudiera traer a un foro de televisión para hablar acerca de todo esto. Fue llegando orgánicamente por una necesidad legítima, ¿no? Exacto, porque... ¿Cuál era esa necesidad legítima? ¿Qué era lo que los hizo llegar y qué era lo que querían manifestar, ¿no? Por un lado, defender la ciudad. Defender a la ciudad y defender a los habitantes mismos de la ciudad. Defendernos a nosotros como ciudad. ¿Y qué hacían, digamos, en el inicio, no? Inicialmente, ¿cómo se manifestaban? Inicialmente ocupamos espacios que se encontraban en abandono luego de que la ciudad sufre un porcentaje alarmante de exilio, en donde comercios, casas habitación quedan completamente en abandono luego de que buena parte de la comunidad en el puerto de Tampico decide marcharse, luego de las extorsiones, los secuestros, los crímenes. Y en relación a esto empezamos a ocupar espacios que en ese momento no tenían un dueño específico, sin embargo nos dimos cuenta después, sí lo tenían. El sistema había diseñado toda una plataforma de dominación al interior de estos espacios, donde el crimen organizado se encontraba prácticamente cooptando cualquier tipo de circunstancia que tuviera que ver con la libre expresión, con el tránsito en la vía pública de la ciudad. Entonces, desde Ángel, luego, ustedes intervenían en estos espacios, digamos, lastimados, dañados, que eran unos espacios públicos o privados, ¿no? Exacto. Los intervenían, entraban con escenas, había un público invitado que iba a habitarlos también, y en estos lograban ustedes resignificarlo, ¿no? Por lo menos lo intentábamos, ¿no? Fue un proceso de 6 años. ¿Y resignificarlo de qué modo? Una de las posibilidades inmediatas era encontrar la manera de extender una poética que no siguiera respaldando la circunstancia trágica del espacio, ¿no? Sino que por el contrario, esa circunstancia trágica que condicionaba ya el lugar de la intervención pudiera tener una alternativa muchísimo más amplia de interpretación. De ahí que en la mayoría de los sitios que se ocupaban para el desarrollo de estos proyectos siempre existiera un proceso previo de investigación, de levantamiento de las condiciones del espacio, de valoración de la memoria, y en función de esto los proyectos se programaban tratando de generar un diálogo cercano con el origen histórico del espacio, pero también con las posibilidades de transgredir esa imagen de violencia, de decadencia, de crimen. Es para muy interesante porque ampliarla. Es como que una herida abierta. Exacto. Y llegan las bacterias a sanarla o a cicatrizarla, ¿no? Un poquito era su intervención. Me gustaría un poquito ahorita empezar oír por este orden, que es Ángel Hernández, además de este proyecto, es dramaturgo, ¿no? También la dramaturgia que haces, Ángel, pues no es una dramaturgia convencional, ¿no? En ese sentido entras dentro de la categoría del teatro o de la dramaturgia postdramática, ¿no? Que inclusive las intervenciones que haces pues tienen una dramaturgia también. Ahorita nos platicas un poquito cómo es ella, pero en esta dramaturgia que generas y que pues finalmente sí llega a un material textual, ¿no? Son textos, son obras publicadas, obras que alguien puede leer, puede montar. Sin embargo, tienen un contexto y un origen, como tú dices, legítimo, ¿no? No es que te inspires y escribas un mundo personal. Bueno, evidentemente hay un mundo personal, pero me refiero que el interés sobre todo es el mismo, ¿no? Como de cicatrizar un poco heridas en contextos muy específicos. Y quería preguntarte cómo surgen estas ideas, cómo surgen estos contextos sobre los que quieres hablar, cómo los buscas, ¿no? Digamos que de cierta forma me encontraron a mí. Fue una condición en donde no pude tratar de esquivar las balas.
había una condición muy claramente marcada en la protesta, en la renuncia incluso hacia los esquemas que podemos considerar son convencionales dentro de la teatralidad, es decir, había un movimiento contemporáneo donde la dramaturgia también estaba exigiendo nuevas estructuras y nuevas posibilidades de relacionarse con su tiempo. Yo justo en medio encuentro una posibilidad de diseño dramatúrgico y quisiera decir, más allá de pensar en una estructura de manera concreta, pienso en mapas de aplicación dramática, en donde mediante un texto se puede extender una cartografía de posibilidades por medio de diferentes materiales que pueden resultar útiles o no para una posible puesta en escena. Es decir, la puesta en escena no sigue siendo el punto final de la experiencia de la composición dramática, sino que por el contrario, la exposición de la dramaturgia misma está generando una posibilidad de investigación, de tratamiento, de seguimiento, de revisión, de análisis. Renunciamos a la puesta en escena por medio de estos textos, ¿no? Nos interesa más que puedan servir como plataformas de tratamiento sensible, que incluso puedan derivar en otras propuestas escénicas. Entonces, un poco ese ha sido mi trabajo hasta ahora, relacionar la poesía con la crónica, con la narrativa, con la acción dramática y con la posibilidad también de establecer una coyuntura donde el creador escénico es quien pone la otra parte. El texto no es totalitario, sino que se amplía dentro de una perspectiva de inclusión, de tratamiento continuo. Ahora, hay tres textos, ¿no?, que son como, que, bueno, marcan mucho tu trabajo. Uno es Aproximación al interior de una ballena, que fue un premio estatal, ¿no?, nacional de dramaturgia. Sí. El Padre fragmentado dentro de una bolsa, Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda, y además tuvo el premio del público y el jurado en el Festival Alemán de Heidelberg. Estos dos textos hablan sobre una realidad nacional muy fuerte, muy violenta. Yo me pregunto, y bueno, personajes muy lastimados, ¿no?, marginados. Cuando ganaste el premio del público y del jurado en este festival alemán, y se confrontaron con esta dramaturgia y además con esta temática, que bueno, ponen muy en evidencia lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue? O sea, al ojo extranjero. Claro, lo que sucede es que existe una idea que no sé qué tan cercana a la realidad pueda ser, sobre todo en el extranjero, que tiene que ver con la gran tragedia nacional por la que estamos atravesando. Y quiero decir, es verdad, pero más allá de eso se ha venido mitificando esa postura del mexicano frente al crimen, a la violencia, al despojo, a la desilusión, un tanto al fracaso como país, ¿no? Y lo que plantean estos textos es justamente el lado B de esta circunstancia. Son personajes que, de cierta forma, en relación a las condiciones de vida trágicas que viven, intentan pasársela bien, ¿no? Intentan generar un escenario de confort en donde existe una crítica que se redimensiona por medio de una ironía de la vida, donde estos personajes habitan la violencia, articulan la violencia, juegan con la violencia, y entonces ya no son tanto las víctimas de la violencia, sino quienes deciden cómo generar a partir de esas condiciones una posibilidad de sobrevivencia más allá de lo que los diarios han estado contando que sucede en el país, ¿no? Creo que eso llama la atención del extranjero cuando se da cuenta que también en esas condiciones hay posibilidades de reírse de la muerte, de encontrar posibilidades de resistencia común que no necesariamente deparen en el llanto, sino quizá en una mueca que le juegue una muy mala partida al destino de la suerte que hemos estado viviendo, ¿no? Ángel, tienes además otro texto, Hanoi Hilton, Estudio para Bastardos con Explosivos, Sí. que sucede en Vietnam, ¿no? Sí. Y tú haces investigación de campo para crear tu dramaturgia. ¿Podrías platicarnos un poco de esta investigación que haces
para generar tu dramaturgia y concluir este primer bloque de entrevista? Claro. Bueno, todo comenzó el día en el que decidí incendiar el escritorio y saltar por la ventana para que realmente me sucedieran cosas. Okay. Como si no me hubieran sucedido las suficientes, ¿no? Todavía, viviendo en un estado como Tamaulipas, mucha gente se pregunta por qué hemos emprendido una plataforma de investigación en contextos violentos del mundo, tomando en cuenta que justo en nuestro país existe una condición de violencia que ya es suficiente, ¿no? Como para tratar de indagar todavía mucho más. Y yo siempre respondo que justo ahí existe una posibilidad auténtica de contar con una plataforma de observación periférica que no únicamente centre la atención sobre nuestra problemática, sino que por el contrario pueda tener una cartografía muchísimo más amplia de estos manifiestos de sobrevivencia social que se han venido dando frente a escenarios de crisis, frente a escenarios de exterminio, de guerra específicamente, o de desastres naturales, ¿no? Como fue en el caso de nuestra investigación en Japón en el año 2015, donde trabajamos con comunidades que habían sido despojadas de sus hogares luego de el terremoto de 2011 y el tsunami y en consecuencia el desastre nuclear de Fukushima. Es decir, hablamos de una circunstancia que de cierta forma nos compete a todos como seres humanos habitando este mundo, no necesariamente a nosotros como mexicanos resistiendo ante las condiciones de violencia o de conflicto social que hemos venido atravesando, ¿no? Entonces, esto para mí es una alternativa muchísimo más amplia de revisión, siempre por medio de una investigación donde, poniendo el cuerpo de por medio, se establecen las posibilidades de diálogo con estas comunidades. Además de la investigación que hicimos en Vietnam con veteranos de la guerra, hemos estado trabajando con comunidades excluidas también de la zona del reactor nuclear en Chernóbil. Hemos estado trabajando con presos de Guantánamo, hemos estado trabajando también con comunidades exiliadas de refugiados, sobre todo de Medio Oriente, de Afganistán, de Pakistán, de Irak, que hacen un largo camino. Toda esta investigación pues te ha llevado, ¿no?, a muchas partes del mundo justo a hacer esta investigación sobre una crisis, ¿no?, que parece que es global. Y bueno, hasta aquí este primer bloque con Ángel Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Y no se pierdan la segunda parte de la entrevista con Ángel Hernández en este programa En Nuestros Tiempos.